Hola, ¿listo para hacer empresa? Hoy me gustaría platicarte de una herramienta indispensable para toda persona en cualquier disciplina humana, y son las preguntas. Siendo una de las herramientas principales, ¿por qué las personas no saben cómo hacer preguntas? ¿Qué los ha llevado a creer que de una manera esporádica, espontánea o mágica van a poder desarrollar una serie de preguntas? ¿Sabes cuántas formas de preguntar existen? ¿Cuántos métodos existen acerca de cómo evaluar, por ejemplo, un paciente? Estos temas son sumamente interesantes, pero pocas veces se comentan. En realidad, existen varias formas de poderlos clasificar. Las que a mí más me han servido y más me he utilizado a través de toda mi trayectoria profesional son dos tipos de preguntas: las preguntas analíticas y las preguntas de evaluación o evaluativas. Las preguntas analíticas, comúnmente conocidas como el método socrático, son preguntas que llevan un orden de manera que tú puedes ir indagando constantemente y ahondando en el contenido del tema, desde perspectivas de qué es lo que estamos tratando de conseguir aquí, hasta puntos como qué es lo que te ha llevado a esa conclusión y existe alguna otra opción que podrías tomar que quizá sea mejor. ¿Estás obviando algunos aspectos en lo que me estás comentando? ¿La información que me provees tienes documentada o es simplemente una opinión? Ese tipo de preguntas logran interiorizar para poder indagar y elicitar incluso las respuestas que estamos buscando. El otro tipo de preguntas son las preguntas de evaluación. Son muy utilizadas, por ejemplo, para el sector médico. Y la realidad es que pocas veces nos hemos puesto a pensar cómo hacer una evaluación profunda en un caso de salud, por ejemplo. Y a veces nos dejamos ir por lo que se llama una frase interrogativa, pero que no es clara. Y uno de los aspectos principales en cualquier tipo de pregunta, no importa que sea analítica o de evaluación, son 4 puntos que tiene que cumplir. ¿Cuáles son estos puntos? Toda pregunta debe ser clara y precisa. Debe de buscar que la persona a la que le estoy haciendo la pregunta piense e interiorice en el tema. Debe provocar que la persona comparta detalles de cada aspecto. Y debe estar orientada en los objetivos o intereses de la otra persona y no los míos. Porque si yo empiezo a buscar mis intereses, en vez de ser algo que para averiguar, investigar o detectar, voy a sugestionar a la persona y la voy a encaminar a lo que yo quiero. Y eso sería, en un principio, algo fatal. Todo esto lo comparto para que veas las diferencias que existen entre preguntas y también la diferencia que existe en el enfoque que yo quiero darle a lo que estoy averiguando. Si es una evaluativa, yo te diría, prepárate con antelación. ¿Cómo me preparo para hacer preguntas de evaluación? Hazte 5 preguntas que te van a ayudar a hacer un proceso de evaluación muy adecuado para cualquier situación. La primera, ¿qué es lo que estás evaluando y por qué? Porque si no vas a dejarte llevar por lo que tú quieres creer y no por lo que está sucediéndole a la persona. La segunda, ¿qué preguntas precisas debo hacer porque requiero que sean contestadas? Y aquí es donde yo te diría un tip. Si te dedicas al tema de salud, ten una lista de preguntas previamente establecidas que te hacen conocer realmente los síntomas o las necesidades de tu interlocutor. Y en este sentido, pregúntate, ¿qué necesito yo conocer o que me respondan para poder tener más información o un mejor cuadro de lo que estoy evaluando? El tercer punto es qué otra información voy a requerir para completar mi evalúo. Aquí es donde puedes mandarlo a hacer exámenes, a donde puedes mandarlo a hacer algunas pruebas, de manera que puedan complementar lo que con tus preguntas ya has conseguido.
Lo cuarto es definir cuál va a ser el criterio o las normas en las cuales vas a basar todo tu avalúo. Y por último te diría que evalúes qué implicaciones potencialmente negativas vas a obtener en la forma en que estás haciendo tu avalúo. De esa manera puedes contemplar incluso alguna desviación y evitar así los errores por un diagnóstico que ha sido más bien sugestivo y no evaluado. Pues bien, el tema de hacer preguntas es algo natural que nos desarrolla y sin embargo es algo en lo que no nos ponemos a practicar, a entrenar y a saber cómo hacerlo bien. Yo te invito a que aprendas los métodos de preguntas. No son difíciles. Lo complicado es quitarnos la costumbre que tenemos de responder y no de preguntar. Porque seguramente tú recordarás cuando alguien te decía, si no sabes, no preguntes. Y eso es absurdo. Si no sé es cuando más debo preguntar. Y aunque sepa, debería de preguntar para no asumir, porque lo que a las personas priva de su desarrollo y crecimiento es precisamente el asumir que entendí, el asumir que comprendí, el asumir que ya sé que hay. Toda persona tiene las respuestas en sí, pero no se ha sabido hacer la pregunta correcta. Yo he visto muchísimos errores en consejos de administración precisamente porque no saben hacer preguntas, porque el marco que están utilizando no es el adecuado, porque no conocen o no precisan la información que debería de acompañar a las respuestas que acaban de realizar. Son aspectos interesantísimos. Hay miles de ejemplos en los que te piden, ¿sabes qué? Haz como la cebolla, vele quitando las capas. De esa manera vas a poder conocer completamente una situación. Y no solo hablo en el tema empresarial, hablo con el tema de las personas también. Entonces te invito sinceramente a que aprendas el arte de hacer preguntas, pero de hacer preguntas valiosas, que cumplan con los principios que te comenté al inicio de esta plática. Y de esa manera vas a poder potencializar todo el desempeño y el desarrollo en tu empresa, en tu persona y en la gente con la que estés e interactúes. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego.